Comenzamos este bloque con las noticias internacionales y sobre todo con la crisis que se vive en Egipto. Se han intensificado las protestas y para ello María Alejandra Martínez nos tiene lo último. María Alejandra, buenas tardes. Bienvenida. Gracias, William, buenas tardes. Iniciamos con esta información, como tú dices, alguna que se ha venido generando desde hace algunos días y otra que marcan esta jornada. Así es. Sigue la crisis en Egipto. El gobierno de ese país anunció que solo 5 ministros han presentado su renuncia tras las masivas manifestaciones contra el presidente Mohamed Morsi, pero pese a haber renunciado, cada uno de ellos continúan en sus puestos ya que la solicitud aún no ha sido aceptada. La presidencia del Consejo de Ministros confirmó en un comunicado que renunciaron los ministros de Asuntos Exteriores, de Turismo, de Telecomunicaciones, de Asuntos Parlamentarios y de Medio Ambiente. Además, negó que hayan renunciado otros miembros del gabinete, como habían anunciado previamente fuentes gubernamentales. Un portavoz de la agencia egipcia descartó que el primer ministro egipcio, Hissam Kandil, haya presentado la renuncia del ejecutivo a Morsi y explicó que sí han renunciado los portavoces presidenciales, además del portavoz del Consejo de Ministros. Seguidores de los hermanos musulmanes y los aliados islamistas del presidente salieron hoy en masa a las calles del país, al tiempo que los opositores volvieron a protagonizar marchas multitudinarias para exigir la renuncia de Morsi. Horas después que el gobierno rechazara el ultimátum de 48 horas que le dio ayer el ejército para que atienda la demanda de los manifestantes, las Fuerzas Armadas hicieron saber que están dispuestas a suspender la Constitución y disolver el Parlamento si Morsi no se atreve a formar un gobierno de unidad nacional con sus oponentes políticos. El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Paulo Portas, presentó su renuncia. El líder de los democristianos que garantizan la mayoría absoluta del gobierno portugués ocurre 24 horas después de la renuncia del ministro de Finanzas y artífice de las políticas de austeridad aplicadas. Los drásticos recortes de gastos y aumentos de impuestos han empujado a Portugal a una profunda recesión y causado desempleo generalizado. Y el camino para la beatificación del Papa Juan Pablo II continúa. Hoy se conoció que fue aprobado el segundo milagro atribuido al fallecido sumo pontífice. Este fue aprobado por cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Milagros, lo que deja un paso a la canonización del Papa Juan Pablo II. De este modo, solo falta el decreto firmado por el Papa Francisco para oficializar el segundo milagro de Karol Wojtyła, fallecido en 2005. Aunque todavía no hay confirmación oficial, fuentes del Vaticano consideran que la canonización será el 24 de noviembre, al término de la celebración del Año de la Fe, o el 8 de diciembre como posibles fechas para la ceremonia de canonización de Juan Pablo II. Karol Wojtyła ya fue beatificado el 1 de mayo de 2011, tras aprobarse un primer milagro con la firma del ahora Papa Emérito Benedicto XVI. En aquella ocasión se trató de la curación 2 meses después de su muerte de la monja francesa Marine Simon-Pierre, que padecía desde el 2001 la enfermedad de Parkinson, la misma que sufrió Juan Pablo II en sus últimos años. El pasado 18 de junio, la Comisión Teológica de la Congregación para la Causa de los Santos dio ya su primer visto bueno a este segundo milagro, que de momento no ha sido revelado. En su visita a Rusia, país donde se encuentra varado el ex empleado de la CIA Edward Snowden, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que se le brinde protección al máximo estadounidense, esto en el marco de la inauguración de una calle rusa que llevará el nombre del expresidente Hugo Chávez. Esa denuncia de Snowden tiene un gran valor. En todo caso, este joven merece ser protegido por el derecho humanitario internacional. Él tiene derecho a la protección. ¿Por qué los Estados Unidos de manera enloquecida lo persiguen? Según el jefe de Estado venezolano, proteger al ex empleado de la CIA que reveló a la prensa una trama de espionaje masivo de las telecomunicaciones es proteger a la juventud que se atreve a decir verdades del intento del imperio estadounidense de controlar el mundo. Horas antes, el presidente venezolano afirmó que las autoridades de su país no habían recibido aún una solicitud de asilo del fugitivo, que permanece desde hace 9 días en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, aunque el joven informático estadounidense ha pedido asilo político en una veintena de países. Venezuela y también Bolivia han sido hasta ahora los únicos en abrir la posibilidad de acogerle. Tanto el presidente boliviano Evo Morales como el propio Maduro han asegurado que estarían dispuestos a dar asilo político al fugitivo reclamado por espionaje en Estados Unidos.
Una nueva tragedia vial ocurre en Perú. Esta vez un autobús cayó a un abismo en la provincia peruana de Santa Rosa de Calango. En el hecho fallecieron 20 personas y otras 20 resultaron heridas. La unidad cayó esta madrugada a un abismo debido a una falla en el sistema de frenos, precisaron las autoridades. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos 20 cadáveres fueron trasladados a la comisaría para ser reconocidos, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital, quienes además señalaron que fueron abandonados por la empresa que los transportaba. Uno de los sobrevivientes relató que la velocidad del bus era lenta y que de un momento a otro en una bajada el bus comenzó a acelerar debido a un desperfecto mecánico. La mayor parte de los heridos presentan múltiples contusiones y fracturas diversas. Entre ellos hay 5 niños con heridas en diversas partes del cuerpo. El pésimo estado del transporte peruano y el exceso de velocidad con que conducen los choferes genera cada año pérdidas por unos 1.100 millones de dólares, según cifras de las empresas aseguradoras, mientras que el número de fallecidos ronda los 5.000. Un sismo de 6,1 grados se registró esta mañana en Indonesia. El movimiento telúrico dejó al menos 5 personas fallecidas, entre ellas un niño. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el movimiento telúrico se generó apenas a 10 kilómetros de profundidad y que tuvo su epicentro a 55 kilómetros al oeste, en el extremo occidental de la isla de Sumatra. Las muertes fueron provocadas por un alud y construcciones colapsadas. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres agregó que 2 personas siguen desaparecidas por el deslave. Todos los habitantes del poblado salieron corriendo de sus casas y gritaban pidiendo ayuda. El sismo también causó preocupación entre los funcionarios que se encontraban en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Medan, la capital de la provincia vecina de Sumatra. Un tercio de las coníferas del mundo, los organismos más grandes y longevos que existen, están en peligro de extinción. La explotación forestal y las enfermedades son sus principales amenazas. El estudio de más de 600 tipos de coníferas, árboles y arbustos que incluyen cedros, cipreses y abetos actualiza una lista roja en la que casi 21.000 de 700.000 especies animales y vegetales están consideradas en peligro. Una asociación que une a científicos, gobiernos y organizaciones de defensa del medio ambiente dijo en un informe que el 34% de las coníferas están en peligro de extinción, 4 puntos más de la última estimación en 1998. Las coníferas son las especies más grandes y longevas del planeta. El Pinus longeva puede vivir 5.000 años y la Sequoia puede crecer hasta alcanzar los 110 metros de altura. Las enfermedades están agravando amenazas existentes como la explotación forestal, la contaminación y la deforestación causada por la creciente población humana. Además, el calentamiento global podría estar haciendo a las coníferas que permanecen en el mismo lugar durante cientos o incluso miles de años vulnerables a nuevos agentes patógenos, al cambiar los patrones de temperaturas y las lluvias. Hasta aquí con la información internacional. En nuestras siguientes emisiones seguiremos hablando del tema de Egipto, lo que nos recuerda lo que sucedió hace un año cuando derrocaron al presidente Hosni Mubarak. Así es, esas como repetíamos, esas protestas que se intensifican, las imágenes son impresionantes. Ver la cantidad de personas que están allá a las afueras del Palacio de Gobierno y sobre todo en la plaza, donde están esperando qué solución tendrá el gobierno y cuál será su respuesta ante estas demandas, María Alejandra. Estaremos pendientes entonces de esta información, siempre en las noticias internacionales. Ahora vamos a la pausa comercial y cuando volvamos tendremos qué ocurre en las noticias de la provincia con mi compañero Lot Alves. Gracias, María Alejandra.